Hola, vamos a empezar a hablar ahora de placenta y membrana fetal. Podemos rastrear el inicio de la formación de la placenta, entendiendo que la placenta tiene dos componentes, un componente materno que está dado por la residua basal, que es el lugar del endometrio donde se va a implantar el embrión, y tiene un componente fetal que está dado por el trofoblasto. Recordemos que el trofoblasto se forma a partir del macizo celular externo, que a su vez deriva de, que lo podemos ya distinguir en lo que es la mórula, ¿sí? En la cual distinguimos un macizo celular interno y un macizo celular externo, en lo que es la primera determinación y primera diferenciación que vamos a ver en el embrión, donde las células de lo externo, que van a estar representadas por el macizo celular externo, los trofoblastos, se van a diferenciar de lo interno, que van a estar representadas por el macizo celular interno, que va a dar lugar al embrioblasto. Reconocemos entonces la placenta, lo que sería el anticipo de lo que va a ser luego la placenta, cuando se produce la implantación hacia el séptimo día. Entonces acá tenemos el epitelio endometrial y el endometrio, y el trofoblasto que empieza a horadar, se adhiere, como vimos cuando hablamos de implantación, se adhiere a ese endometrio e inicia su proceso de penetración. Esto va progresando y ya distinguimos un sincitio trofoblasto, que es prácticamente una célula única, multinucleada, porque no se ven los límites celulares que se van perdiendo, y un citotrofoblasto, que es donde ubicamos células que son más cúbicas y que son las que proliferan para dar lugar al sincitio trofoblasto. La célula más diferenciada es el sincitio trofoblasto, porque es el que va a tener al inicio la actividad que es citolítica y fagocitaria, que le va a permitir entrar y adentrarse en ese endometrio materno. Hasta acá la nutrición del embrión se va a hacer por vía histotrófica, es decir, por las secreciones, que estas secreciones son nutrientes de las glándulas endometriales y de las células endometriales que han acumulado líquido, glucógeno. Se va a hacer a partir de difusión, ¿sí? Esa es la nutrición histotrófica. Ya desde el inicio de la implantación empieza a segregar hormonas, la gonadotrofina coriónica, que va a estimular al cuerpo lúteo para la secreción de las hormonas esteroideas, que van a ayudar al mantenimiento de la condición receptiva del endometrio. Se forman estas lagunas trofoblásticas, y a medida que avanzan van a horadar estos vasos sanguíneos maternos, y después esas lagunas vamos a ver cómo se van a ir llenando de sangre materna. Estamos ya en el 9º día. Estando ya completamente incluido el embrión en el endometrio materno, vemos cómo ya se horadan los vasos y a medida que van pasando los días se van llenando de sangre materna, ¿sí? Entonces ahora la nutrición del embrión ya no es solamente a partir de lo que está almacenado en los tejidos endometriales, en los tejidos maternos, sino que ya hay un intercambio entre la sangre materna y el embrión. Para este momento también van a empezar a formarse en este tejido nuevo que ya habíamos estudiado, que es el mesodermo extraembrionario, se van a empezar a formar los primeros vasos sanguíneos. Entonces el intercambio va a ser entre la sangre materna de las lagunas y los vasos sanguíneos recién formados del embrión. Simultáneamente lo que ha pasado, esto lo repasamos, se ha formado la cavidad amniótica, el saco vitelino y la cavidad coriónica. Vasos sanguíneos maternos rotos que llenan estas lagunas. Acá se va a formar el saco vitelino definitivo, se elimina el quiste exocelómico, una gran cavidad coriónica y un trofoblasto, en el cual distinguimos ya mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, y acá tenemos el endometrio materno. Ya estamos hacia los 14-15 días. Fíjense cómo acá tenemos el pedículo de fijación, lo que es el celoma extraembrionario o cavidad coriónica, saco vitelino, saco amniótico, un embrión que es plano,
Y fíjense la extensión y el desarrollo que tiene el trofoblasto rodeando a todo el embrión, pero fundamentalmente en esta región, que es la región de implantación inicial, ¿sí? Esta es la decidua basal, que es la decidua en la cual es la porción de endometrio en la cual se realiza la implantación. Fijémonos entonces, mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto, sincitio trofoblasto. El saco vitelino definitivo, como conversamos, es una estructura que está asociada a procesos importantes del desarrollo hasta la cuarta semana. El mesodermo extraembrionario que rodea el saco vitelino es un sitio de hemopóiesis inicial en el embrión. Las células germinativas primordiales también van a ser inicialmente identificadas en la pared del saco vitelino. Durante la primera semana entonces dijimos que el embrión obtenía nutrientes y eliminaba metabolitos por difusión simple. Esta es la nutrición histotrófica. Los vasos sanguíneos maternos, sinusoides, que se dilatan y capilarizan en las regiones próximas del sincitio trofoblasto, forman lagunas de sangre. Cuando los vasos se anastomosan con las lagunas trofoblásticas, entre los días 11 y 13, mientras esta anastomosis continúa desarrollándose, el citotrofoblasto prolifera localmente y forma extensiones que crecen dentro del eje del sincitio trofoblasto. Se forman de este modo las vellosidades primarias. En el día 16, el mesodermo extraembrionario penetra en el corazón de la vellosidad y se forman las vellosidades secundarias. A finales de la tercera semana se producen fenómenos de angiogénesis en el mesodermo extraembrionario que se conectan entonces estos nuevos vasos con los vasos sanguíneos que se forman en el embrión, estableciendo la circulación útero-placentaria. Se formaron así las vellosidades terciarias. Veamos entonces las lagunas llenas de sangre materna, mesodermo extraembrionario, sincitio trofoblasto. Fíjense acá, mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto, sincitio trofoblasto. Esto es endometrio materno, estos son los vasos, las arterias espiraladas y los sinusoides maternos, y estas son las lagunas trofoblásticas. Fíjense cómo va avanzando el sincitio trofoblasto, cómo va avanzando el sincitio trofoblasto, cómo avanza el eje de citotrofoblasto, fíjense cómo va avanzando, hasta que toma contacto con el endometrio y forma esta estructura que reviste el endometrio que se llama escudo endometrial. Fíjense acá, sincitio trofoblasto, sincitio trofoblasto. Esta es una vellosidad primaria, ¿sí?, que tiene sincitio trofoblasto. Este es un eje de citotrofoblasto. Esta es una vellosidad secundaria que tiene sincitio, cito y mesodermo extraembrionario. Y acá tenemos una vellosidad terciaria donde tenemos el sincitio, el cito, el mesodermo extraembrionario y los vasos sanguíneos embrionarios. Acá es cuando se empieza a producir ya un intercambio entre la sangre del embrión y la sangre materna. Fíjense que no hay un contacto directo, sino que ese intercambio se realiza a través de esta membrana, que al inicio es una membrana gruesa, porque tenemos sincitio, cito, mesodermo y endotelio. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo esta membrana se va achicando, se va haciendo cada vez más estrecha hasta transformarse en una verdadera membrana muy delgada en la medida que va avanzando el embarazo. Acá tenemos una imagen parecida, con un poquito más de detalle, mesodermo extraembrionario, cito, sincitio trofoblasto, laguna trofoblástica, endodermo. Acá tenemos sincitio trofoblasto, cito, mesodermo extraembrionario, acá está con la invasión de los vasos sanguíneos maternos y cómo esta vellosidad está anclada, está unida al endometrio. Acá también, bueno, recordamos, no lo vamos a mencionar con el detalle anterior, todos los fenómenos inmunológicos que se tienen que dar para que no se produzca un rechazo entre la expresión a nivel de las membranas de dos genomas distintos. Acá se expresa el genoma embrionario y acá se va a expresar
acá el genoma embrionario fetal y acá se va a expresar el genoma materno. Acá hay una situación inmunológica privilegiada para que esto no genere rechazo. Podemos ver también en este esquema la membrana que mencionábamos antes y que la tenemos que recordar para ver cómo se va modificando a lo largo de la gestación. Esta vellosidad que queda unida es lo que se llama velocidad de anclaje o vellosidad troncal. Esta vellosidad va a tener ramificaciones, se va a ir ramificando para aumentar la superficie de intercambio, y esas van a ser las vellosidades flotantes o vellosidades ramificadas que va a tener el aparato vellositario para aumentar la superficie de intercambio entonces entre la sangre del embrión feto y la sangre materna. Bueno, acá vemos el vaso materno, acá vemos la laguna, ¿sí? Acá tenemos las vellosidades, fíjense cómo van avanzando, ¿sí? Esto es citotrofoblasto, lo que está en lila, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario, los vasos sanguíneos del mesodermo extraembrionario. Acá ya tenemos vellosidades terciarias. Fíjense acá como el citotrofoblasto toma relación con el endometrio y cómo la laguna queda revestida de sincitiotrofoblasto. Fíjense la membrana que tiene que atravesar los nutrientes o los desechos para hacer el intercambio entre la sangre fetal y la sangre materna, vellosidad troncal, vellosidad de anclaje, y acá tenemos esas vellosidades ramificadas o vellosidades flotantes que aumentan la superficie de intercambio. Acá tenemos un corte transversal de las vellosidades que a veces la comparamos con dedos. Acá tenemos la parte más externa, que es la que toma contacto con la sangre materna, que estaría acá, sin citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario, vellosidad secundaria. Acá tenemos una vellosidad donde tenemos in situ, mesodermo extraembrionario y vasos sanguíneos embrionarios, una barrera que es gruesa, ¿sí? Es una vellosidad terciaria. A medida que avanza el embarazo, va a ir desapareciendo el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto como capa, van a quedar las membranas, el mesodermo extraembrionario se va a adelgazar y va a quedar prácticamente el endotelio con su membrana basal para adelgazar de esta manera esta barrera de intercambio, y quedan núcleos de células trofoblásticas que van a quedar adheridos a distintas porciones de los vasos sanguíneos. Bueno, acá tenemos entonces, fíjense, vena, arteria, cómo se va ramificando y cómo se va capilarizando. Esta podría ser una vellosidad de anclaje y estas serían vellosidades flotantes. Todo esto está entonces dentro de lo que es el núcleo del mesodermo extraembrionario, rodeado de sitio y de sencillo. En un corte transversal, fíjense como lo que mencionábamos antes, que es una barrera de intercambio grueso, y a medida que avanza el embarazo las barreras se van adelgazando. Queda prácticamente una sola capa de células, muy fina, una sola capa de membrana, fíjense acá, y periódicamente aparecen esos nódulos sincitiales donde están las células que van a ir regenerando la membrana. Acá tenemos otra imagen, mesodermo, vasos sanguíneos, citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto. Fíjense los brotes, las ramificaciones. Esta es la imagen con microscopía electrónica de barrido que tienen las vellosidades. Fíjense lo que hablábamos antes de las ramificaciones, los nodos, y al mismo tiempo, si viéramos la ultraestructura de las células del sincitiotrofoblasto, veríamos que además de todas estas vellosidades flotantes, tiene también microvellosidades, aumentando aún más la superficie de intercambio. Si generalizamos esto a todo el embrión, vamos a tener la placenta, o el disco placentario que le llamamos también, que del lado fetal es liso, es
está revestido de lamnios, por lo que veíamos antes. Acá están la arteria y las venas, las arterias umbilicales y la vena umbilical, ¿sí? Este es el cordón umbilical, y acá tenemos las ramificaciones en las vellosidades, en esta vasta red de vellosidades que hacen a medida que se van introduciendo en el endometrio. Fíjense que si lo analizamos del otro lado, del lado endometrial, al haber sido horadado por una primera vellosidad primaria, fíjense cómo entre la primitiva vellosidad primaria se van a formar, quedan formados estos tabiques, que son tabiques endometriales, y toda esta formación se traduce, si miramos la cara materna, en una sobreelevación de tejido decidual, que es lo que conocemos como cotiledón. Bueno, este es otro esquema de la cara fetal, los vasos umbilicales, ¿sí? Fíjense, arterias umbilicales, vena umbilical, la ramificación en la vellosidad, vellosidad de anclaje, vellosidades flotantes. Acá están los vasos sanguíneos maternos, esta es la laguna, este es el tabique, y esta estructura que vemos acá se sobreleva en la cara materna, ya vamos a ver un esquema, y es lo que conocemos como cotiledón. Otro esquema para mostrar cómo los vasos umbilicales se ramifican a nivel placentario en las vellosidades placentarias. La sangre materna fluye a partir de la sangre de las arterias espiraladas en las lagunas trofoblásticas. Acá tenemos la cita, que es muy interesante, como para profundizar un poquito más el conocimiento de la estructura placentaria. Fíjense cómo acá se produce el intercambio desde la sangre que proviene de las arterias, como es recogida por los vasos venosos. Acá tendríamos que está todo pintado de un color, la vellosidad de anclaje, las vellosidades flotantes. Acá se ha sacado lo que es el componente vascular del feto. Estructura de la vellosidad, podemos ver sincitotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario, los capilares fetales, el mesénquima y unas células muy características que son los macrófagos, son células macrofágicas que son las células de Hoffbauer. Acá vemos cómo se va adelgazando la barrera que separa la sangre fetal de la sangre materna. Hacia el cuarto mes el citotrofoblasto va a desaparecer como capa de la pared vellositaria, la pared se adelgaza, incrementa su superficie y aumenta la ramificación de los vasos sanguíneos fetales. Durante el sexto mes, el núcleo de las células de sincitio se van a localizar en regiones llamadas nudos y las otras regiones se adelgazan para favorecer el intercambio. Entonces acá, si recorremos esto, vamos a tener que la célula endotelial muy adelgazada con sus membranas, formando parte de esta barrera, los remanentes de mesodermo, de sincitio y de citotrofoblasto, que prácticamente son membranas muy delgadas, y a partir de ahí se va a producir esta barrera, esta facilitación del intercambio. A ver, facilitación del intercambio entre el espesor, pero recuerden que todas estas membranas tienen una función de hacer que el intercambio sea muy selectivo, como es el intercambio a través de todas las membranas celulares. Acá tenemos no solamente bicapas lipídicas, sino que tenemos también, y esto es muy importante, distintos tipos de receptores que son los que van a permitir que transcurran sustancias en un sentido y en el otro sentido. Fíjense cómo acá tenemos el desarrollo del área de la placenta, el cordón umbilical que está formado, y acá está el feto. La placenta puede estar ubicada en la cara posterior del útero, en la cara anterior, dorsal o en una posición más marginal. Acá tenemos otro esquema donde vemos los vasos maternos, la laguna y las vellosidades. Cada uno de estos representa entonces un cotiledón.
Acá tendríamos la imagen entonces de un cotiledón, la sangre que pasa a la laguna, la sangre que sale de la laguna y los vasos sanguíneos. ¿Sí? Acá faltaría que haya una vellosidad que esté anclada. Vemos las vellosidades flotantes. Bueno, este esquema resume un poco lo que hablábamos. La placenta contiene aproximadamente 150 mililitros de sangre materna y este volumen es reemplazado unas 3 o 4 veces por minuto. Difunden pasivamente las sustancias liposolubles, mientras que las proteínas maternas son captadas por el trofoblasto y degradadas, salvo en el caso de que tengan receptores específicos. Es el caso, por ejemplo, que las inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina G, puede atravesar la barrera placentaria, pero hay otras inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina M, que por no tener receptores placentarios no atraviesa la placenta. Y esto es importante, este pequeño detalle, para considerar cuando se estudia la transmisión de enfermedades, la transmisión vertical de enfermedades, es decir, de la madre hacia el feto. La placenta produce hormonas esteroideas, ya comentamos esto al principio, teníamos la producción de gonadotrofina coriónica, corticotropina, lactotropina y también se va incorporando la producción de estrógenos, progesterona y prostaglandinas. Acá repasamos un poco en este esquema, el feto va a producir productos que los calificamos como de desecho, como monóxido de carbono, urea, ácido úrico, bilirrubina, otras sustancias, y los va a pasar por los capilares fetales, el espacio intervelloso, y de ahí van a ser eliminados tanto por los pulmones como por los riñones maternos. Mientras que desde la madre van a pasar nutrientes como oxígeno, agua, hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, electrolitos, anticuerpos del tipo IgG, vitaminas, y también pueden pasar bacterias, heparina, transferrina, inmunoglobulina no la M, como dijimos antes, estas no pasan, pero todas estas que están dentro de la madre van a pasar por la sangre del espacio intervelloso, se van a intercambiar con la sangre fetal y desde allí van a llegar por las venas umbilicales hacia el feto. Bueno, habíamos hablado acá habíamos mencionado las deciduas, ¿sí? Al inicio de esta charla habíamos hablado de las deciduas, que era el endometrio que se iba transformando a medida que avanzaba la gestación. Hablábamos de una reacción decidual que había cuando se empezaba a implantar el trofoblasto en el endometrio, que implicaba una serie de cambios morfológicos de las células, endometriales, que acumulaban más líquidos y más hidratos de carbono y lípidos, se tornaban más voluminosas. Esta decidua, donde se va a implantar el embrión, es lo que conocemos como decidua basal. La reacción decidual se inicia en esta región, que es donde se va a implantar el embrión, pero después va a avanzar hacia todo el endometrio. Entonces vamos a distinguir una decidua parietal, que es la que no está relacionada directamente con la implantación del feto, y una decidua capsular, que está formada por el endometrio, que reviste al feto y a sus membranas. Entonces, decidua basal, decidua capsular y decidua parietal. En este momento del desarrollo, fíjense que vamos a distinguir. Estas vellosidades placentarias habitualmente aparecen a lo largo alrededor de todo el embrión cuando se está implantando, pero alcanzan su máximo desarrollo en la región de implantación. Por eso a esta zona se le llama corion frondoso y con el tiempo estas vellosidades incipientes se experimentan regresión y se llama corion liso. Entonces, corion frondoso, corion liso. La placenta va a estar formada por el corion frondoso y va a estar formado por la decidua basal. En este momento les decía, fíjense lo que podemos reconocer: la cavidad amniótica, el saco vitelino, la cavidad amniótica que ya envuelve a todo el embrión, el pedículo de fijación, la cavidad coriónica,
porque acá tenemos el mesodermo extraembrionario, hoja parietal y el mesodermo extraembrionario, hoja esplácnica. Entonces, saco vitelino, cavidad amniótica, cavidad coriónica. Y tenemos otra cavidad que es extraembrionaria, extrafetal, que es la cavidad uterina. Dicho esto, veamos esta imagen donde tenemos una imagen de las vellosidades coriales en lo que sería el corión al principio, que está desarrollado completamente, y fíjense a medida que avanza el embarazo, el corión liso, que es lo que mencionábamos, y el corión frondoso, que es el que corresponde al aporte fetal a la placenta. ¿Qué es lo que va a pasar? Este es un embrión que está plegado, ya está en cuarta semana, por eso es que vemos que todo el embrión está envuelto en el saco amniótico. ¿Sí? Y fíjense cómo el saco vitelino se comunica con la cavidad embrionaria, con el intestino primitivo, a través de este conducto, que es el conducto onfalomesentérico. Fíjense cómo está separado en este momento el pedículo de fijación del conducto onfalomesentérico. En la zona caudal del embrión tenemos una evaginación del intestino posterior, que es lo que conocemos como alantoides. Cuando se completa el plegamiento del embrión, ya a partir de la quinta semana, tenemos el pedículo de fijación, que ahora va a ser cordón umbilical, por donde van a entrar y salir los vasos fetales. Acá tenemos incorporado el conducto onfalomesentérico y se ha incorporado también el alantoides. Crece la cavidad a medida, también experimenta regresión del saco amniótico, pero crece la cavidad amniótica, de manera tal que en un momento la membrana amniótica se fusiona con la membrana del mesodermo extraembrionario de la hoja parietal y desaparece la cavidad coriónica como tal. Cuando avance más el embarazo, esta membrana amniótica, membrana coriónica y esta decidua capsular se va a unir a la decidua basal y va a desaparecer también esta cavidad uterina, de manera tal que el útero va a estar lleno de líquido amniótico. La cavidad amniótica va a ser la única cavidad que va a haber, y esta membrana se va a ir adelgazando y es lo que va a formar las membranas, lo que denominamos membranas fetales. La membrana de la bolsa de las aguas. La bolsa de las aguas es el saco amniótico en realidad. Entonces, fijémonos acá, este es el embrión de segunda semana, con saco amniótico, saco vitelino, cavidad coriónica, el corión difuso. Acá ya tenemos corión que se va desarrollando más difusamente, pero se va a desarrollar más, que lo vemos acá mejor, en relación con la decidua basal. Fíjense acá, embrión que se pliega, saco vitelino, conducto onfalomesentérico, intestino primitivo, saco amniótico que se va extendiendo, pedículo de fijación en relación con el conducto onfalomesentérico, va a formar esto el cordón umbilical con vasos que entran y salen del embrión, cavidad amniótica que se va expandiendo, cavidad amniótica que llena todo lo que es la cavidad. Al fusionarse desaparece la cavidad coriónica y se fusiona la membrana amniótica con la decidua capsular y con la hoja somática del mesodermo extraembrionario. Bueno, ¿qué es lo que qué son los embarazos gemelares? Los embarazos gemelares son los embarazos múltiples. Entonces, los embarazos gemelares pueden ser disigóticos o tricigóticos cuando son dos cigotos, es decir, se fecundaron dos óvulos con dos espermatozoides y hacen un desarrollo independiente. Se les llama a todos gemelos, ya no se habla de mellizos o gemelos, a todos se les llama gemelos. Si estos dos embriones se implantan, pueden implantarse muy cerca, y fíjense que pueden ser discordantes en el sexo, uno puede ser masculino y el otro puede ser femenino, por ejemplo, o pueden ser concordantes, es decir, los dos del mismo sexo. Si son los dos de diferente sexo cromosómico, obviamente ya sabemos que son disigóticos. La duda está cuando tienen el mismo sexo cromosómico. ¿Qué es lo que uno espera? Que se ubiquen en dos lugares distintos y que cada uno tenga su placenta y tenga su amnios. Entonces hablamos de gemelos bicoriales, porque hay dos corios, y
biamnióticos porque hay dos bolsas amnióticas. Puede suceder que estos embriones, en vez de implantarse de forma distal, se implanten de forma proximal, de manera tal que las dos placentas se relacionen entre sí, que las veamos inclusive en una ecografía como que es una placenta única y que veamos dos bolsas. Entonces diremos que es un monocorial biamniótico. Otra vez, si uno tiene sexo cromosómico femenino y el otro masculino, podremos asegurar que se trata de un embarazo disigótico, pero cuando tienen el mismo sexo esto se hace complicado. De manera característica, si bien es cierto las placentas se fusionan, los corions son distintos y no comparten los vasos sanguíneos. Pero puede suceder también que en este proceso de fusión compartan algún vaso sanguíneo y ahí podemos llegar a estar en problemas porque es posible que un embrión reciba más nutrientes que el otro embrión. Esta comunicación entre las dos placentas es sin embargo más frecuente cuando se trata de un embrión de gemelos, monocigóticos. Esto es, se fecundó un óvulo con un espermatozoide y en algún momento se separaron y tuvimos dos macizos celulares internos en un solo macizo celular externo. Es decir, que van a ser dos embriones con una placenta. Entonces, este también es un monocorial biamniótico, como en el caso anterior, pero hay mayor probabilidad de que este corion, que es desde el inicio un solo corion, comparta los vasos sanguíneos. Y si comparte los vasos sanguíneos, está la posibilidad, como mencionábamos antes, que un embrión tenga un desarrollo preferencial con respecto al otro. Y esto hace que sean embarazos con alto riesgo de defectos congénitos, de discordancias fetales y de óbito fetal también. Bueno, esto es para repasar un poco lo que veíamos antes, las distintas cavidades. Esta es una imagen de fetoscopía donde tenemos el embrión. Fíjense el tamaño relativo de la cabeza del embrión con respecto al resto del cuerpo. El saco vitelino. Acá vemos un incipiente pedículo de fijación. Vemos lo que es el corion y acá tenemos todo lo que es endometrio. Esta es la cara materna de la placenta. Esta es la imagen del cotiledón que mencionábamos antes. Fíjense, esta membrana que está acá es el amnios. Y esta es la cara fetal de la placenta. Esto está revestido de amnios y fíjense la prominencia de estos vasos sanguíneos que entran y salen a través del cordón umbilical. ¿Sí? Cordón umbilical y cara fetal están revestidos de placenta. Acá tenemos otra imagen donde vemos lo que es el corión liso y donde vemos vellosidades coriónicas. Otra imagen de cara fetal, fíjense el aspecto membranoso, brillante que tiene, el cordón umbilical con su gelatina de Wharton y los vasos sanguíneos prominentes que entran y salen del cordón umbilical. Bueno, el líquido amniótico baña completamente al embrión, como vimos hace un rato, a partir del plegamiento del disco trilaminar. Aumenta hasta el séptimo mes y disminuye ligeramente durante los 2 últimos meses de gestación. Al nacer, el volumen aproximado es de 1 litro. Es similar al plasma en su composición y se produce por el transporte de fluidos a través de la membrana amniótica hasta la semana 16, en que es muy importante el aporte que va a hacer la orina fetal. Su producción y su reabsorción guardan un equilibrio constante. La presencia del líquido amniótico garantiza la libertad de movimiento del embrión y del feto, el espacio para el desarrollo, absorbe los golpes y evita que el embrión se adhiera a la placenta. Hacia el exterior, la cavidad amniótica está delimitada por el epitelio amniótico, el corión leve y la decidua capsular. Esta es la interfaz con el compartimento materno. El líquido amniótico es un líquido claro, acuoso, se filtra de la sangre materna, como comentábamos antes, a partir del epitelio amniótico hacia la cavidad amniótica y a partir de la semana 10 el aporte del riñón.
Una gran parte del líquido amniótico va a provenir del feto, de la piel, el cordón umbilical, los pulmones y los riñones. La composición del líquido amniótico es, por tanto, bastante compleja con muchos componentes maternos y fetales. Los componentes principales son agua y electrolitos, junto con glucosa, lípidos de los pulmones fetales, proteínas con propiedades bactericidas y células de epitelio fetal descamadas. Esto hace posible un diagnóstico prenatal del cariotipo infantil a partir del cultivo de estas células fetales. Su cantidad cambia durante el embarazo, 20 mililitros en la séptima semana, 600 mililitros en la semana 25, casi un litro entre las semanas 30 y 34. A partir del quinto mes, el feto también comienza a beber líquido amniótico, más o menos 400 mililitros por día. Cerca del final del embarazo, el líquido amniótico se reemplaza cada 3 horas, destacando la importancia de este intercambio entre el líquido amniótico y el compartimento materno. El conocimiento del desarrollo del embrión y del feto, así como de su fisiología, permite entender la información que brindan los métodos complementarios de diagnóstico, como la ecografía o la amniocentesis. Bueno, hablamos ya algo de embarazos múltiples y vamos a recordar que los embarazos múltiples conllevan mayores riesgos de morbilidad y mortalidad con respecto a los embarazos comunes. Espontáneamente nacen gemelos en 1 de cada 100 nacimientos y en Estados Unidos con la fertilización asistida se llega a 1 cada 85 nacimientos. Los disigóticos, como mencionábamos antes, se forman a partir de 2 cigotos. Hay una tendencia familiar. Cuando aparecen en una familia, la chance de recurrencia en la familia es 3 veces superior a la de la población general. Aumenta con la edad materna, varía según las etnias, 1 en 500 en asiáticos, 1 en 25 en caucásicos y 1 en 20 en algunas poblaciones africanas. Si en la primera gesta nacen gemelos, la probabilidad de que aparezcan nuevamente en la otra gesta es 5 veces más probable que en la población general. Este esquema es el que mencionábamos antes de los gemelos disigóticos, bicoriales, biamnióticos, monocoriales, biamnióticos. Los monocigóticos se forman a partir de un único cigoto, son del mismo sexo, generalmente idénticos y muy similares en su aspecto físico. Suelen separarse en la etapa del blastocisto en el 65% de las veces y resultan de la división del macizo celular interno en 2. Posteriormente se desarrollan 2 sacos embrionarios con una placenta monocoriónica biamniótica. También pueden separarse antes, 35%, por separación de las blastómeras o después, en la segunda semana, originando 2 embriones con un saco amniótico y una placenta, monocoriales, monoamnióticos, que son los cuadros que pueden llegar a tener, como mencionamos antes, muchas complicaciones y llegar a una mortalidad cercana al 50%, con una morbilidad sumamente alta, es decir, con alta probabilidad de que de sobrevivir los recién nacidos presenten secuelas severas. Bueno, este es el mismo que habíamos mostrado antes, un embarazo monocorial, biamniótico, pero monocigótico. Como ven, es muy difícil cuando es monocorial saber si es monocigótico o disigótico, salvo que tengamos discordancia en el sexo cromosómico, situación en la cual podemos decir que son disigóticos. Los gemelos monocoriónicos unidos es lo que habitualmente conocemos como siameses, esto es que el embrioblasto o el disco embrionario no se separó completamente y quedó unido por algún lugar. Hay distintos tipos de gemelos unidos que se llaman según cuál es la región por la que estén unidos. Toracópagos, si están unidos por el tórax, cefalópagos, si están unidos por la cabeza. Son muy complicados, son realmente muy complicados, comparten órganos internos y la separación, si es que hay sobrevida, suele ser muy compleja. De este modo es muy importante poder hacer un diagnóstico cuando se hace el diagnóstico de gemelos monocoriónicos unidos. Es muy importante poder establecer si se trata de un cuadro que tenga posibilidades con sobrevida o si se trata de un embarazo que inevitablemente va a ir a la letalidad de los fetos o de los recién nacidos, en cuyo caso también es una situación en la cual se puede optar por una interrupción legal del embarazo.
Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias.